10 kilometer extra. Estamos acá nuevamente en Melipeuco, en la cordillera de los Andes, Chile. ¿19? El Acrosande para mí tiene varias formas de mirarlo. En algunos casos Acrosande es una carrera de ultraciclismo de 1000 kilómetros con 15.000 metros de altimetría. Viene un grupo no muy grande a competir, a tratar de ganarla. Y por otro lado es venir a una experiencia. Para mí es una experiencia. Siempre tuve una pasión muy grande por las cordilleras de la Patagonia, entonces fue una oportunidad que despertó mi curiosidad. After Badlands, we were looking for a new challenge, and Race Andes was a good one because it's a new country for me. It's the first time being here in Chile, so yeah, for me it's quite important to have that adventure, to have a nice landscape for a good race, and everything you will find here. So good to be here. Vi muchos videos y muchas fotos y los paisajes se ven impresionantes. Siento que es como un sueño estar aquí. I've never been to South America and I was really interested to go, so that's why I came, and yeah, it's so beautiful. I'm really excited to see the course. My first impressions are how beautiful it is here. It's so green, and I'm just expecting to have a good time, push myself as much as I can. Solo ultras are definitely a mind game, and I think this is a beautiful place to do it. So I'm super excited. Okay, not bad, no tanto. Probably like 30 pounds, but it hasn't had water in it yet. Para mí es increíble volver a Chile, esta vez con mi novia Lucy. Este año nos toca competir a los dos, en categoría solitario los dos. Eso lo hace increíble sin duda. Una ruta increíble y durísima, dura, pero aquí estamos de nuevo. El cuerpo siempre pide aventura y machaque, así que vamos por esta tercera versión. And I'm really excited because I think there are about 30 or more women racing, which is pretty cool and sort of unheard of for an ultra race. And it's gonna be spicy, so it should be fun. Me gustó muchísimo que habría como casi 30 mujeres. Entonces me dijo, tengo que ir al Chile. Entonces acá estoy. Gran parte como de lo que me motiva a hacer esta carrera es decir, sí podemos y lo vamos a lograr. Súper emocionada, vamos a llegar a la meta todas y va a ser así como wow, o sea, cada historia es diferente. Caluroso y rápido, más rápido que el año pasado. Costó menos entrar en calor.
mándale un saludo a la gente que te pregunta mucho. ¿Qué tal? Más caluroso que el año pasado, sí, se siente igual. Muy caliente. Caliente, espero que unas 3 horas más y ya baje un poquito. Guapo, tío. Nada más. Yo tengo de todo, pero... Creo que fue uno de los días más duros que he tenido arriba de la bici, donde de verdad yo creo que en momentos era capaz de botar toda la carrera, todo el esfuerzo de un año preparando esto y dejarlo de lado, decir, no quiero estar acá, no quiero pasarlo así. Yeah, the day started bad and ended terrible. I had to scratch. I was feeling sick since the start and couldn't push the watts I want to. I think that's life, that's sport, and now I have to recover and find out what was the problem. But the landscape and the race was really nice. I just realized I couldn't make it all the way over here. So I just slept like halfway up that back section for like an hour and then just carried on today. Hola, ¿qué tal? Esto es vida.
Se me ha estropeado el cambio trasero, así que ahora la aventura empieza por encontrar una solución para el cambio y a ver si puedo reparar la bicicleta. Si no, va a ser complicado terminar esta Cross Andes, pero lo vamos a hacer como sea, como sea. Oh, it's hot. It's hot. But so far so good, no? Yeah. Now let's see if the tire is holding the pressure and then make it to checkpoint 3. See you later. Oh, it was my first time in Chile and I really enjoyed discovering the country. I traveled from Santiago to the actual start of the Cross Andes by bike. So I saw some 1,000 kilometers of Chile already before the race and then even enjoyed the race itself more because landscapes are every day changing and this totally fascinated me. Everyone in Chile seems pretty friendly and welcoming. So everyone before the start and even during the race was super kind and helpful. So engaging with the locals in small supermarkets, they were super friendly. Even if I don't speak Spanish, it was just a super nice experience. Fuck! Went 10 kilometers extra. Llegar early al CP3 después de haberse pasado 10 kilómetros. Yeah, but besides doing crazy stuff, I'm in a good mood. Sorry for being a bit loud. Wasn't my intention. Sorry. Okay. Bye bye. Merci. Manos de Dios. Esto es militar, no es ciclismo. Oye, sí. Bien, tranquilo en verdad, a mi ritmo, no desesperándome con los chiquillos que quedan en la punta. La única diferencia del año pasado es que ahora almuerzo y sigo, ¿cachai? Pero bien, me he sentido bien, odiando al Mariano todavía. Estamos pegando una pestañita, ¿entendés? Hemos hecho 2 paradas de 15 minutos de sueño
Esta es la tercera de 20. Y de aquí yo creo que vamos Tolten, marcamos y nos vamos al tiro a la meta. Así que, pero bien, así que quedan por lo menos 280 kilómetros más, así que hay que terminarla, como dicen por ahí. El correr en equipo, en dupla, para mí es un desafío extra el tener que lidiar con los problemas propios y los del compañero, siempre con la mejor cara para no tener problemas. Y eso le da su toque especial y de compañerismo, de trabajo en equipo, de tomar buenas decisiones en conjunto. Empezar a armar tu plan, empezar a correr tu estrategia, el parar a dormir. ¿Cuándo parar a dormir? Porque para nosotros es muy difícil, como somos dos, ¿cuándo paramos? ¿Cuando tiene sueño uno, cuando tiene sueño el otro? ¿O es muy difícil ese tema? Y ahí vais tomando decisiones y también vais mirando cómo vienen los de atrás. Entonces paro 20, paro 30, no paro, sigo peleándole al sueño. Y eso es lo que te va generando la ambición de llegar más allá y tratar de llegar lo más adelante posible en un lugar. Y es lo difícil, porque el año pasado nos pasó, o sea, la ambición se rompió el saco y el ir con una ventaja bastante grande y no querer dormir por querer ganar por más distancia nos jugó ahí el hachazo y nos dejó fuera. Pensé que iba a ser duro en cuanto más físico, acá el físico en cuanto a hacer el ejercicio, pero del ciclismo, pero no, tengo los dedos dormidos, los hombros, la espalda me duele. De ir puro parado en los pedales empezó a tener dolores en los tendones y la verdad que descansé y mejoré bastante. Ahora queda llegar a Melipeuco, que es para arriba, así que era importante recuperarse un poco. Tuve un problema con unas ampollas y no pude volver a sentarme en el asiento. Y me faltaban 500 kilómetros y tuve que seguir así todos los 500 kilómetros que restaban. Y en estas situaciones acá uno tiene que decir, bueno, tengo que seguir adelante, lo voy a solucionar. Y poner el foco en eso, en solucionar lo que le está pasando para seguir adelante. De alguna manera todos los corredores partimos desde el hielo, de esta cima muy helada, y empezamos a fluir como los ríos, como los lagos que empezamos a ver en el recorrido, hasta finalmente llegar al mar. Llegar al mar era justamente el momento en el que todas esas emociones que estaban comprimidas en un inicio podían fluir y entregarse y soltar todo. Como que hay un botón. Me desperté llorando y de repente miro y lloro y anoche tenía que llegar a Valdivia y me equivoqué y subí la cuesta y bajé y de repente alguien me llama y me dice, May, te pasaste. Y me puse a llorar porque lo único que no quería era volver a pedalear de noche con los perros. Y después pensé, las chicas tienen que haber hecho esto de noche o otras cosas de noche. Y algunas de ellas ni siquiera conocen este país, ni siquiera hablan español. Y lo hicieron. Y dije, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Pero es duro, es realmente duro. Es verdad que hay que tener mucha cabeza para esto. El cuerpo te va a acompañar un par de días, pero el resto es voluntad. The gravel is like, well, on the logging road today, it was so loose. Like, there were big rocks, and then other places it's just like a dirt path, so it changes depending on where you are. Le grité hacia la calamina así, ¡para! Pero así, te juro, que le grité, ¡para! Así no quiero más.
postecitos ya cada uno mata. I've eaten really well. I probably spent like over 100 pesos or whatever you call it in food. ¿Ahí arriba directo? Son 69, 70, 69. ¿Qué? Esos son pues ahí No, arriba, es menos. No. No me güey. Sí. Puta la concha de tu madre, de verdad. Yo te voy a decir al tiro, tengo todo aquí, pero mi plan programado. Te digo al tiro cuánto es, lo tengo acá. Pero durísimo. Yo creo que no es la más dura que he corrido, más dura que la que fue para el norte. Y ya estamos al final, no queda nada. Así que hay que llegar, como sea. Pero muy cansado, muy dura. Ya queremos terminar. I think I will get the sunset starting to go up the climb, but I don't know. We shall see. So, and then it's gonna be dark, and then I'll finish. And my jacket was like getting around the disc and the hub. It wasn't so bad, you know, but it get like really stuck over there. I feel like I'm Lucy me venía persiguiendo, me venía pisando los talones y finalmente llegó un punto en que la carrera se transformó en algo muy entretenido, en superarme a mí misma y al mismo tiempo no dejar que ella me pillara en la ruta y sentir esa seguridad en mí misma, decir voy a tomar las decisiones que tenga que tomar para seguir avanzando, porque venía y yo decía, ¿qué hago? Y finalmente confié en mí. Me emociona mucho pensar en que tomar mis propias decisiones y haber sido como responsable de mí misma tuvo sus frutos. Thank you. What an amazing race. Like 70% of this Chile gravel in Europe, nobody would consider this as gravel. Imagine to put like the gravel world championships in Chile. The guys would die. No sale la misma persona cuando uno termina esta carrera. Uno empieza el domingo y el día que la termine, pues siento que sale otro ser. Quizá en su metamorfosis máxima de esplendor, en donde se perdona, superó sus miedos, sus límites. I have never been to an ultra that is this open and welcoming to all people. It's been really cool to see so many women here competing and super positive and just give you a hug even though they don't know you. It's pretty special. Everyone has a different race, everyone has a different strategy, and everyone comes out of it with something different, but
end of the day, when you get back to base camp and you finish your race, like having everybody be here and cheering you on and being here to hang out with you and celebrate all the highs and the lows and everyone together. No other race I've ever been to has, and it's like one of the best things about coming to a race like this. It's, you always know that you're going to have a community and you're going to have a home. It is amazing here. The people in Chile are so welcoming, and Across Andes is literally just like a big party with bikes, which is awesome. The atmosphere here was pretty special. That you stay together with all the riders, it makes it pretty cool. Justamente ahora que estamos comiendo un asado con otros corredores que ahora se podría decir que son amigos. Lo que más me gusta de Chile es su gente, el carácter que tiene la gente de aquí es brutal y la comunidad es como muy familiar, son todos muy cercanos. Cuando llegamos a la meta, volvemos a ser todos amigos y todos compartimos con todos, y hoy día es lo que me gusta, lo que me mueve después de un azote de 1000 kilómetros, el poder compartir las experiencias que vivimos, los cuentos que estamos contando, para mí no lo genera otra carrera.